Saludos cordiales, mis queridos hermanos, bienvenidos una vez más a nuestras clases de capacitación bíblica, donde, como hemos dicho en las anteriores, es simplemente un abreboca para invitarnos a profundizar, para invitarnos a cada uno de nosotros a profundizar en el estudio de la palabra de Dios, en el estudio de todo lo que tiene que ver con la Biblia, para comprender mejor el evangelio que predicamos y de esa forma estar listo para dar respuesta de nuestra fe a cualquiera que nos pregunte. Recuerda que estamos estudiando acerca de la revelación e inspiración. Ya hemos definido la revelación como el proceso mediante el cual el Espíritu Santo o el Padre Dios a través del Espíritu Santo toma la mente del profeta para transmitirle un mensaje. La inspiración entonces es la forma como el Espíritu Santo utiliza al profeta para que transmita ese mensaje, bien sea de forma oral o de forma escrita. Hemos estado mirando acerca de la Biblia, de la Escritura, el papel de la divinidad en ella, en ese proceso de revelación e inspiración que, como hemos dicho, la Biblia no hace separación entre ellos, porque el Espíritu Santo revela y capacita de una vez para que el profeta transmita. Hemos visto entonces el papel de el ser humano, del profeta, cómo es que el Señor respeta la personalidad de cada profeta, no los toma como sus plumas no son sus megáfonos, no son sus parlantes, no son sus micrófonos y no les dicta palabra por palabra. Hoy vamos a estar mirando en el proceso de revelación e inspiración la experiencia del profeta. Vamos a estar viendo entonces cómo es que el Señor revela y cómo es que el Señor inspira al profeta o de qué formas lo hace. Antes de introducirnos, yo quiero agradecer los que han hecho comentarios por este medio hasta este momento que grabo esta clase. Una sola pregunta me ha llegado, pero me pasó algo muy interesante con esa pregunta. La pregunta la iba a contestar y en el momento que le iba a contestar el mensaje me desapareció. No sé exactamente qué hice, pero aquí va la pregunta que me hicieron y si la persona que la hizo está viendo este video, pues aquí está la respuesta. Hay dos tipos de profecía. Cuando uno estudia las profecías, las clasifica en dos grandes, o hace de ellas dos grandes clasificaciones. Las profecías condicionales y las profecías incondicionales o no condicionales. ¿Cuáles son las profecías condicionales? Son aquellas que van a depender de la respuesta que el ser humano o el receptor de la profecía haga. Ustedes recuerdan, por ejemplo, una profecía condicional que es ejemplo de esto es el profeta Jonás cuando fue a Nínive. En 40 días esta ciudad va a ser destruida. Esa era la profecía. Sin embargo, dice la Biblia que el rey se arrepiente, el pueblo se arrepiente, vuelven, o mejor dicho, aceptan el mensaje de Dios y Dios no envía el castigo que estaba prometido. ¿Por qué? Porque esa es una profecía condicional. Estaba condicionada a la respuesta. Si los de Nínive hubieran seguido en su vida triste, en su vida de pecado, definitivamente hubieran sido destruidos a los 40 días. La otra profecía, la no condicional o incondicional, tiene que ver con aquella profecía que se va a cumplir no importa cuál sea la reacción del ser humano. Y una profecía incondicional por excelencia es la venida de Cristo Jesús. Cristo viene, eso está profetizado. Y si tú estás listo, si yo estoy listo, o tú no estás listo, o yo no estoy listo, eso no va a impedir que Cristo venga. ¿Sí? Así que hay esos dos tipos de profecía. Me preguntó acerca de la clasificación de la profecía y esta es la clasificación general de las mismas. Vamos entonces al tema de hoy.
la experiencia del profeta, cuáles son las formas en que Dios se revela. Y nosotros tenemos que entender que en el proceso de la revelación e inspiración es fundamental un misterio que no se nos ha revelado por completo, pero que podemos comprender algunos de sus aspectos cuando estudiamos la Biblia. Este proceso de revelación e inspiración no lo podemos entender completamente, pero sí tenemos algunos rasgos, sí tenemos algunas características, sí tenemos algunos aspectos que podemos comprender cuando estudiamos la Biblia. Y Dios tiene diferentes maneras de comunicarse o de revelar o de inspirar al profeta. La primera, la hemos mencionado y quizás es la más común, es la más, la que más, no que aceptamos, porque todas las aceptamos, sino la que más fácilmente recibimos, la que más fácilmente entendemos, es la comunicación directa entre Dios y el profeta, entre Dios y su instrumento. Y esta comunicación directa pues la va a hacer a través de sueños, a través de visiones, a través de audiciones y a través de teofanías. Y teofanías es esa, cuando Dios viene y se presenta de forma humana delante, hace una revelación de Él delante de los hombres. De estas maneras, Dios tiene una comunicación directa con el profeta. Solamente con Moisés se nos hace la aclaratoria de que hablaban cara a cara, como dos amigos que se encuentran. Pero esta entonces es la forma más común en que Dios se va a comunicar con el profeta, en que va a usar el proceso de revelación e inspiración. A través de sueños, a través de visiones, a través de audiciones, de teofanías, una comunicación directa con el profeta. En la mayoría de los profetas vamos a encontrar es esto. Usted va a ver a Daniel recibiendo visiones, usted va a ver a Daniel recibiendo explicación de sueños que otros han tenido. Usted va a encontrar a un Isaías, a un Jeremías recibiendo palabra directa de Jehová para ser transmitida al pueblo. El profeta Ezequiel, etcétera, etcétera. Todos los profetas entran, o la mayoría de los profetas entran en esta condición. La segunda, o mejor dicho, antes de avanzar, es bueno entender algo más. En esta comunicación directa, el elemento emocional entra en juego. Ese proceso emocional entre el llamado y todo el proceso entra en juego. Mira, cuando tú estudias los profetas, vas a encontrar que las emociones juegan un papel fundamental en lo que ellos están haciendo. Se van a sentir indignos, como Jeremías, intimidados por la presencia majestuosa de Dios, como Isaías, abrumados como el profeta Ezequiel allí en el capítulo 3, se sintió de la presencia de Dios, y van a tener algunas reacciones interesantes. El Juan dice la Biblia que cayó como muerto, caen postrados y sienten una tristeza, un dolor profundo cuando el pueblo al que le predican son rechazados. Cuando el pueblo, rechazan el mensaje, cuando el pueblo al que le predican rechazan sus mensajes, no los comprenden o no los aceptan o no los siguen. Ustedes se recuerdan a Jeremías llorando porque no lograba hacer que el pueblo entendiera. Parece que la invitación al servir a Dios es una invitación a sentir emociones análogas como las que sintió o las que siente Dios. Es decir, el profeta pálidamente comprende lo que Dios siente cuando nosotros rechazamos su invitación, cuando hacemos las cosas equivocadas, cuando tomamos un camino que no es el correcto. Dios invita a sus profetas y les hace sentir esas mismas emociones. Un segundo medio por el cual Dios se comunica con el profeta, o mejor dicho, ayuda en ese proceso de revelación e inspiración, es por medio de la investigación. Por medio de la investigación.
Es decir, él conduce al instrumento a informaciones ya disponibles para que las tome y las utilice en la transmisión del mensaje. Un ejemplo de esto es el doctor Lucas, el autor del Evangelio según San Lucas y del libro de los Hechos. Mira, vamos a encontrar en la introducción al Evangelio de Lucas que él mismo lo dice, ya muchos han escrito. Esto denota que desde tiempos muy remotos la gente se preocupó por guardar las enseñanzas de Jesús. Y él fue a investigar, él fue a las fuentes, él tocó testigos oculares, personas que tuvieron que ver con Jesús y escribe su evangelio. Utiliza también los evangelios de Mateo y Marcos que ya están escritos para ese entonces. Y de seguro va a utilizar mucho esos testigos oculares que se habían preocupado por resguardar las enseñanzas de Jesús. Entonces nosotros pudiéramos decir, Lucas no fue inspirado, porque lo que hizo fue investigar. Sí, fue inspirado, recibió la inspiración para ir a las fuentes correctas y transmitir el mensaje de forma correcta. Por eso usted va a encontrar en el Evangelio de Lucas muchos detalles que no encuentra en los otros evangelios. Por ejemplo, el llamado de María, la historia de Zacarías, papá de Juan, el nacimiento de Juan el Bautista, el Jesús perdido en el templo. Yo me imagino a Lucas sentado con María, que vivía para ese entonces, oyéndole de ella, de sus labios, las historias de este llamado que recibió del ángel Gabriel. Así que una segunda forma como Dios va a inspirar, a revelar su verdad es a través de la investigación. Algunas personas, cuando hablamos de Elena de White como profeta, algunas personas dicen, no, es que ella tomó algunas informaciones de algunos libros que ya existían. Eso es correcto, eso es factible. Dios conduce a la investigación de la verdad. Una tercera manera en que somos, o mejor dicho, los profetas son conducidos, reciben la revelación, son inspirados, es guiándolos a la selección de materiales disponibles previamente, que ya están disponibles, e incorporar esos materiales, esos escritos, a sus escritos inspirados. Vamos a encontrar un ejemplo muy diciente, muy ejemplificante en el libro de Proverbios. Si usted lee el capítulo 31 del libro de Proverbios, dice que fue escrita por la mamá de Lemuel, un rey que no era profeta, que no era israelita. El capítulo 30 por Agur, otro hombre que a lo mejor tampoco era israelita. Entonces la pregunta que nos hacemos, ¿era inspirada la mamá de Lemuel? ¿Era inspirado Agur? No necesariamente tuvieron que ser inspirados. Pero, aunque no eran inspirados, Dios inspira al escritor para que vaya a esa fuente y la traiga, porque tienen verdades que van a ayudar a compartir el Evangelio. Y aquí volvemos a entrar a Elena de White, cuando ella podía tomar algunas enseñanzas que no eran inspiradas, pero eran fundamentales para sustentar lo que Dios le estaba diciendo. Tú recuerdas el discurso del apóstol Pablo. Usó a los poetas de entonces, trajo esa información para transmitir el mensaje. Tres formas, tres maneras en que entonces la inspiración va a llegar a nosotros. A través de la comunicación directa con el profeta, que como dije es la más común, a través de la investigación y a través de la selección de materiales ya disponibles. Que Dios nos ayude a seguir comprendiendo esto. Nos vemos en la próxima clase con la ayuda de Dios. Pero vamos a orar. Querido Dios, gracias
por conducir a los profetas de diferentes maneras para darnos la Biblia. Gracias, ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me les bendiga a todos.